Hola, bueno, vamos acercándonos al final. Hemos introducido el concepto de genericidad fundamentalmente para ilustrar el aporte a la productividad de software. En estructuras de datos van a profundizar acerca de este tema, aunque las características de Java para soportar genericidad son limitadas. Comencemos retomando la necesidad de representar a la planta de empleados de una fábrica a través de una colección. La clase planta encapsula un arreglo cuyas componentes son objetos de clase empleado o no están ligadas. La variable count mantiene la cantidad de posiciones ligadas de la colección y también la primera posición no ligada, ya que todas las posiciones no ligadas son consecutivas. En este ejemplo, la colección mantiene a 5 empleados que están ligados a las 5 primeras posiciones del arreglo, es decir, entre los subíndices 0 y 4. Observen que la clase cliente crea una colección para mantener hasta 12 empleados, pero por el momento solo se han registrado 5 altas. El comando alta en la clase empleado asigna al empleado E a la primera posición libre de la estructura, aumenta el valor de count y requiere que la clase cliente haya verificado que la estructura no está llena y la variable E está ligada. Cuando el objeto ligado a la variable P recibe nuevamente el mensaje alta, con un objeto de clase empleado como parámetro, la posición 5 del arreglo pasa a estar ligada a este nuevo objeto y la variable count se incrementa en 1. Consideremos ahora otra aplicación. La clase polígono encapsula un arreglo cuyas componentes son objetos de clase punto o no están ligadas. La variable count mantiene la cantidad de posiciones ligadas en la colección y también la primera posición no ligada, ya que todas las posiciones no ligadas son consecutivas. En este ejemplo, la colección mantiene a 3 puntos que están ligados a las 3 posiciones del arreglo, es decir, entre los subíndices 0 y 2. Observen que la clase cliente crea una colección con capacidad para mantener 10 puntos y envió el mensaje alta 3 veces al objeto ligado a la variable poll. En la clase cliente, el objeto ligado a la variable poll recibe nuevamente el mensaje alta con un objeto de clase punto como parámetro. El comando alta en la clase polígono asigna el punto a la primera posición libre de la estructura. Aumenta entonces el valor de count. Requiere que la clase cliente haya verificado que la estructura no está llena y el parámetro está ligado. El comando alta tiene la misma funcionalidad en las dos colecciones y también las mismas responsabilidades. Analicemos ahora otro servicio provisto por la clase colección. Existe empleado decide si la colección mantiene un empleado con la misma identidad que el parámetro E. De manera análoga, existe punto decide si la colección mantiene un punto con la misma identidad que el parámetro P. La funcionalidad es la misma, la clase del parámetro formal cambia. Si luego tenemos que crear una colección de robots, de termostatos, de cualquier otra clase de objetos, ¿vamos a tener que crear una nueva clase para cada tipo de componente? Podríamos generalizar el comportamiento de una colección de modo tal que no dependa del tipo de sus componentes. Las clases empleado y punto parecieran ser totalmente independientes una de la otra. De hecho, empleado está asociada a la clase planta, que modela la planta de empleados de una fábrica, y punto está asociada a la clase polígono, que quizás forme parte de una aplicación educativa. Sin embargo, tienen algo en común. Empleado y punto extienden a una clase más general provista por Java, la clase Object. De modo que podemos definir una clase colección que modela tanto una planta de empleados como un polígono e incluye todos los servicios que tienen la misma funcionalidad y las mismas responsabilidades. La clase colección generaliza el comportamiento de todas las clases que comparten servicios con la misma funcionalidad
y las mismas responsabilidades. En la implementación de la clase colección, declaramos a un arreglo de componentes de clase Object. El constructor crea un arreglo con max posiciones no ligadas. El comando alta asigna el parámetro E a la posición count del arreglo e incrementa count. Requiere que la estructura no esté llena y el parámetro E esté ligado. Las clases clientes crearán una colección y componentes de clases específicas, en este caso 3 puntos. Cada punto se agrega a la colección enviando el mensaje alta a la colección genérica ligada a la variable P. Observen que el comando alta es un método polimórfico. El parámetro real P1 se asigna a la variable polimórfica E. En el sistema que modela la planta de empleados de una fábrica, la clase cliente crea también una colección genérica y un objeto de clase empleado. Cuando el objeto ligado a la variable C recibe el mensaje alta, se agrega un nuevo empleado a la colección. Una clase genérica encapsula una estructura cuyo comportamiento es independiente del tipo de sus elementos. Los datos de aplicaciones muy diferentes pueden modelarse con estructuras que serán creadas, modificadas y procesadas sin considerar el tipo de las componentes. La genericidad favorece la reusabilidad y la extensibilidad. La reusabilidad evita escribir el mismo código repetidamente y acelera el proceso de desarrollo. La extensibilidad reduce el impacto de los cambios. Las modificaciones con frecuencia pueden resolverse definiendo nuevas clases específicas sin necesidad de cambiar las que ya han sido desarrolladas y verificadas.